Iniciamos con el transistor BJT. BJT quiere decir, por las siglas en inglés, ¿sí? Traduciendo ese transistor de unión bipolar. Esto quiere decir que va a haber dos uniones. Dos uniones que nosotros vamos a tener que trabajar en este transistor. ¿Sí? Si recordemos rápidamente, en una unión PN, representada por ese símbolo, cuando tenemos polarización directa, la corriente fluye en la dirección de la flecha. La corriente convencional, jóvenes. Voy a poner aquí convencional. Así es como nosotros lo hemos, bueno, no nosotros, sino que se estableció desde muchos años atrás, cuando se hicieron los primeros experimentos con electricidad, con Alejandro Volta, con Ampère. Se supuso, en esa época se supuso que la corriente fluía de el lado positivo hacia el lado negativo. Y de hecho, ustedes ya llevaron clases de circuitos y le dicen, bueno, la corriente va en la caída de potencial, en dirección de la caída de potencial. Es decir, se supone que el potencial positivo es mayor que el potencial negativo. Y entonces la corriente va a fluir siempre en la dirección donde el voltaje va disminuyendo, hacia donde el voltaje va disminuyendo. Entonces, en un diodo, si la polarización es directa, hay corriente, y si es en polarización inversa, pues la corriente no fluye. Eso es nomás para recordar. Entonces, ¿qué es un transistor? Bueno, un transistor es un dispositivo que nos va a ayudar enormemente, pues. O sea, es un dispositivo capaz de amplificar, que es la gran llave de la electrónica. Construir dispositivos capaces de amplificar corriente y capaces de controlar el paso de enormes cantidades de corriente. Ustedes en su casa, todo el mundo tiene una manguera, ¿no? Para regar el jardín. Y tiene Sí, una llave de paso, ¿no? Que le dan vuelta y sale el agua, ¿no? sí, Entonces, esa llave la puede cerrar hasta un niño pequeñito. O sea, no necesitan mucho esfuerzo para cerrar esa llave. Y esa llave lo que hace es controlar el flujo de mucha corriente de agua a través de la manguera, a través del tubo, pues. Entonces, con un esfuerzo mínimo, nosotros podemos controlar cantidades grandes del flujo de agua de una manera simple, sencilla. Bueno, aquí lo que se busca no es flujo de agua, se busca flujo de electrones, corriente eléctrica, y que tengamos la manera de poder controlar grandes flujos de corriente eléctrica utilizando otra señal eléctrica, pero de mucho menor intensidad, mucho menor potencia. Y eso, bueno, eso no se conocía hace un poquito más de como 110 años, más o menos. Todavía no se habían inventado
bueno, se inventaron los bulbos allá por 1907, por ahí más o menos. Un señor de apellido Fleming, inglés, inventó el diodo. E inmediatamente después, o sea, no pasó mucho tiempo, cuando un americano de apellido ahorita me acuerdo del apellido, e inventó el triodo. Entonces, el triodo ya fue el primer elemento electrónico capaz de amplificar corriente utilizando señales de voltaje muy débiles. Y pues ya nace ahí prácticamente la electrónica. No nace, sino ahí nace, de hecho, ya la electrónica. Y los bulbos, que eran los elementos que hasta entonces se tenían, pues dominaron todos los dispositivos electrónicos que se fueron inventando paulatinamente hasta llegar cerca del año 50. Solo que para el año 50 los bulbos ya eran dispositivos altos consumidores de energía, y los dispositivos electrónicos nuevos que se estaban generando, que estaban creando, pues requerían demasiada cantidad de bulbos, muchos bulbos, muchísimos. Y entonces la energía necesaria para mantener toda esa cantidad enorme de bulbos en funcionamiento, pues era extremadamente alta. Imposible prácticamente ya de sostener una cantidad mayor de unos 2,000 bulbos. Es una cantidad enorme, enorme de gasto de energía. Entonces ya desde los años, finales de los años 30, se andaba buscando la posibilidad de construir un dispositivo diferente que permitiera la amplificación, pero que a la vez no consumiera ese exceso de energía que se ocupaba para calentar el filamento de los bulbos. Y se propusieron muchas cosas. ¿Sí? Y dentro de las cosas que se propusieron, primero fue una propuesta para fabricar un transistor. Bueno, voy a mencionar la palabra transistor, pero todavía no se acuñaba, como un amplificador de efecto de campo. Y en esa búsqueda de transistor de efecto de campo, pues había muchísima gente trabajando. Y fue hasta diciembre de 1947 que se logró, pues se logró el primer transistor hecho con material semiconductor de germanio. Sí, en cierta manera, un poquito, según la historia de los investigadores, un poquito casual, ¿no? Mucho ya de lógica, pero también fue una especie de golpecito de suerte. Pero fue suficiente para que unas mentes abiertas como las de ellos inmediatamente se dieron cuenta que ya estaba funcionando. ¿Y qué fue el transistor? Bueno, ¿qué fue no les voy a platicar la historia de Bardeen, de Brattain y de, ¿cómo se llama el otro? Son tres los inventores del transistor. Pero pues ahí le pueden encontrar en internet. El inventor de la válvula que amplifica se llama Forrest, Lee de Forrest. Por si a alguien le interesa, si se me estaba pasando el nombre, pero es Lee de Forrest, que para los gringos es el papá de la electrónica, pero para otras partes del mundo la comparte mucho con Fleming. De hecho, sin el triodo de Fleming no se hubiera podido construir el triodo. Sin el diodo de Fleming no se hubiera podido construir el triodo de Forrest. Pero ya saben, aquí las paternidades se las asignan a los que hacen los libros. ¿No? O sea, los que hacen los libros son los que empiezan a dar paternidades a veces inmerecidas, ¿no? Haciendo, en muchos casos,
a un lado a los verdaderos inventores, a los verdaderos precursores de las ideas. Bueno, entonces, ¿qué es el transistor? El transistor actual. Pues no es otra cosa más que 3 capas de material semiconductor ya dopadas, ya con material de impureza. Tengo una capa tipo P, luego hay una capa en medio tipo N y finalmente otra capa tipo P. Pero también se puede construir la otra combinación de 3 capas, pues es tener la primera capa N, la capa del medio tipo P y finalmente la capa externa o la del lado derecho tipo N también. Entonces aquí ustedes, si ven el nombre, pues rápidamente van a identificar PNP, NPN. En el mundo real, ustedes los transistores los van a identificar rápidamente por qué tipo de transistor quieres, un PNP o un NPN. Ya saben que este nombre, PNP, significa el acomodamiento de las capas dentro del material semiconductor. NPN significa que la capa del lado, aquí ya le vamos a poner nombres, ¿eh? Esto va a ser siempre el emisor. Del lado del emisor, sí, en el ejemplo este que lo estoy poniendo aquí, pues es N, la base va a ser P y el colector va a ser N otra vez. Esto se llama colector. Bueno, entonces vamos a dibujar aquí cómo estarían hechos estos diodos, estas 3 capas, si lo vemos desde el punto de vista de diodos. Bueno, pues aquí tenemos una unión PN en esta región. Luego entramos ya a la región N. Y entre la región N y la región P, pues volvemos a tener otro diodito. En el caso del transistor NPN, tenemos esta configuración. Aquí está el cátodo, ánodo. Visto de acá de afuera, pues sería así. Si este extremo le llamamos colector y este extremo le llamamos emisor. Y la parte media, esta parte aquí del material semiconductor, le llamamos base. Lo mismo va a pasar aquí. O sea, del lado de un transistor NPN, tengo esta configuración de diodo. Es el colector, es el emisor, y la base está de aquí. Entonces, ¿cuál es la función del transistor? La función del transistor es conducir corriente entre el emisor y el colector. La función del transistor es pasar corriente altas, sí, voy a poner entre comillas, ¿no? Porque cuando digo altas puede ser miliamperes, ¿eh? Altas cantidades de corriente entre emisor y colector. ¿Sí? Controlado o controlada, la corriente controlada por una señal
débil en la base. Cuando digo débil, significa una señal de baja potencia. Entonces, la función principal es dejar pasar corriente. Si tengo aquí el emisor, para que el emisor pueda dejar pasar corriente en un transistor tipo PNP, la corriente va en esta dirección. Si es un transistor NPN, la corriente va en esta dirección. Solo que si ustedes observan la configuración de los diodos, la corriente que vamos a poner que este lado sea positivo y este lado del colector sea negativo. Entonces, supondríamos que hay paso de corriente, ¿verdad? ¿Sí? Y el primer diodo, vamos a ponerle diodo 1. ¿Sí? Si el diodo 1, el lado del ánodo es positivo y el lado del cátodo es negativo, pues está bien. Ese va a conducir, el diodo 1 conduce. Pero el diodo 2 va a estar en polarización inversa. Entonces, este no va a conducir. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para pasar corriente del emisor al colector? Bueno, ese es el truco ahorita. En el otro transistor, en el NPN, la corriente va desde el colector, este va a ser positivo, el emisor va a estar del lado negativo. Luego entonces, el diodo del emisor de 1 también va a tener polarización directa, va a conducir. Pero el diodo de 2 entre la base y el colector, este diodo está en polarización inversa. ¿Sí? Ustedes se fijan que aquí habría más y del emisor hacia acá se proyecta el menos. Entonces este diodo está en polarización inversa. Este diodo no debe de conducir. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para pasar corriente del colector hacia el emisor? En el caso del transistor NPN. O del emisor hacia el colector en el caso del transistor PNP. Si los dos diodos que están en el camino de la corriente están polarizados en forma inversa, es decir, están encontrados, pues. Bien. Veamos lo siguiente. Voy a poner aquí una imagen grande de un transistor. Voy a poner un PNP. Según lo que vimos nosotros en los diodos normales, siempre hay una región de transición en donde se forma la unión. Vamos a llamar es el W1, la región de transición entre el emisor y la base. O sea, entre el emisor y la base hay una región de transición. Voy a dibujar la otra región de transición entre la base y el colector. Aquí hay otra región de transición. Bien. Voy a dibujar aquí abajito el diodo. Muy bien. Entonces aquí tenemos la base. Si nosotros polarizamos la base y el emisor, bueno, primero, antes de ir ahí, antes de ir a esa parte,
entre la unión PN existe un potencial eléctrico. Y dijimos que aquí va a haber cargas positivas, aquí hay cargas negativas, por tanto aquí hay un campo eléctrico debido a la unión. ¿Y qué sucede del lado de la unión NP, entre la base y el colector? Bueno, también va a haber cargas positivas aquí, negativas acá. Sí, va a haber entonces un campo eléctrico E2, aquí E1. ¿Sí? Así, en equilibrio, así van a estar los campos eléctricos. ¿Sí? Que ya no permiten el flujo de electrones porque el campo eléctrico es lo suficientemente grande para evitar que electrones del lado N se pasen hacia el lado P. Bien. El siguiente paso es hacer la polarización entre el emisor y la base. Polarizar siempre polarizar la unión emisor-base en forma directa. O sea, la base entonces aquí va a ser negativo y la unión base-colector siempre va a estar inversa. ¿Sí? Si la base es negativa, bueno, pues el colector va a ser más negativo. Más negativo que la base. ¿Sí? Desde el punto de vista de tal que la base, con respecto al colector, la base va a ser positiva con respecto al colector. ¿Se entiende eso? Imagínense que aquí tengo menos 12 volts. Y aquí tengo en la base, tengo menos 3 volts. ¿Quién es más positivo? ¿Menos 3 o La menos base. 12? ¿Mande? La base. La base es menos 3, es más positivo que el colector, que es menos 12, ¿verdad? Bueno, eso es lo que quiero decir. Sí, aunque los dos, el colector y la base, tienen voltajes negativos, el voltaje en el colector va a ser más negativo que el de la base. Entonces, en la unión base emisor o emisor base, hay polarización directa. Luego entonces aquí va a existir un campo eléctrico en sentido contrario. Quisiera dibujarlo bien, pero ¿sí? La batería va a aportar este campo eléctrico en dirección contraria, puesto que está en polarización directa. Entonces el campo equivalente aquí es la suma de los dos campos y va a resultar un campo eléctrico de menor intensidad que va a permitir, ¿sí?, el paso de la corriente entre emisor y base. Pero ahora entre la base y el colector la polarización es inversa. Si la polarización es inversa, la base es más positiva que el colector, entonces voy a tener un campo eléctrico debido a la batería en la misma dirección que el campo eléctrico de la unión NP entre la base y el colector, resultando pues aquí un voltaje, perdón, un campo eléctrico muy intenso. El campo eléctrico E igual a la suma del campo eléctrico 2 más E más el campo eléctrico de la, para que se distinga, de la polarización. Ok, tengo entonces un campo eléctrico muy intenso entre la base y el colector. Entre este punto y este, así que hay un campo eléctrico enorme, pues.
un campo eléctrico E. ¿Qué pasaría si yo tengo déjeme poner otro color, si tuviese yo un electrón en esta parte de aquí? Si tuviese yo un electrón aquí, libre, ¿para dónde se movería? ¿Dónde lo dibujó, profesor? Es que no alcancé a ver dónde lo dibujó. Ok, aquí. Si lo ven abajo del campo eléctrico, aquí, deje apuntárselo, ¿sí? Aquí. Ahí es electrón de color negro oscuro, o sea, es un color azul. Si está dentro de ese campo eléctrico de muy alta intensidad, ¿hacia dónde se movería? A ver, voy a dibujar acá abajo. Tengo un campo eléctrico así, y aquí tengo un electrón. ¿Hacia dónde se va a mover el electrón? A ver, para que no se les olvide, la dirección del campo eléctrico siempre va en la dirección de la caída de potencial. Siempre del más al menos. Es así. Entonces, el electrón debería ir en sentido contrario, ¿no? Sentido contrario a la flecha, sí. El electrón se va a mover así. El electrón se va a mover en esa dirección. Entonces, ahora sí, vámonos aquí a la unión. Aquí tengo el puntito, la bolita esta negra, que es un electrón. ¿Hacia dónde se movería? Hacia Hacia, hacia la base, ¿no? hacia la base, correcto. Este electrón se movería hacia acá. ¿Ok? Cosa que un electrón que esté aquí adentro, del lado P, un electrón que esté aquí, ¿hacia dónde se movería? Pues para ningún lado, porque estando fuera de la influencia del campo eléctrico, ¿sí? El campo eléctrico, la intensidad de campo eléctrico solamente se aplica en la unión. Fuera de la unión, de la región de transición, el campo eléctrico prácticamente es nulo. La, el hecho de que en la unión se manifieste la intensidad grande del campo eléctrico, quiere decir que en la región que es totalmente P, aquí, el campo eléctrico que puede haber es extremadamente pequeño, igual aquí. Y en el interior de la base, aquí, mientras no estén en la región de transición, en esta región de transición y en esta región de transición, los campos eléctricos existentes en el material son muy bajos. Y la gran intensidad del campo eléctrico se manifiesta en la región de transición. Luego entonces, si yo llegara a obtener un electrón en la región de transición entre la base y el colector, este electrón se movería en forma inmediata hacia de la región de transición entre base y colector, se movería inmediatamente hacia la base, por la gran intensidad de campo eléctrico que existe. Mientras, vamos ahora en la otra región, en la región de la unión PN del emisor y base, si tengo un electrón en este lugar, bueno, pues lo que sucede es que el campo eléctrico aquí es extremadamente pequeño. El campo eléctrico resultante es muy pequeñito. ¿Sí? Acuérdense que el campo eléctrico resultante es igual a la intensidad del campo eléctrico de la unión menos la intensidad del campo eléctrico de la batería. Entonces, si el voltaje de la batería aumenta más allá de 0.6 volts, el campo eléctrico de la batería es prácticamente anula al campo eléctrico de la unión. Ya miren, esto es E1, campo eléctrico de la unión entre emisor y base. Al poner una batería en polarización directa, empieza a aparecer un campo eléctrico pequeñito aquí, en dirección contraria. Pero si aumenta el voltaje entre el emisor y la base,
este campo eléctrico comienza a crecer, cada vez más intenso. Cuando el voltaje entre el emisor y la base sea aproximadamente 0.6 volts, los dos campos prácticamente son iguales. ¿Sí? Si los dos campos son iguales, esta es una suma algebraica, el campo resultante prácticamente es cero. Luego entonces los electrones van a poder circular fácilmente del lado positivo hacia el lado negativo. ¿Sí? Acuérdense que el emisor es positivo, la base es negativa y por consiguiente la corriente va a circular del positivo al negativo. O los electrones en dirección contraria. Pues. O sea, los electrones son realmente lo que ocurre, lo que circula. Bueno, entonces, mientras la base sea lo suficientemente ancha, esta configuración va a existir. Esta configuración de los dos diodos encontrados va a existir. Y habrá corriente de emisor a base, pero no de base a emisor. Pero no de base a colector, perdón. Ahora vamos haciendo la base muy angosta. Esta es una región P, esta es una región P, esta es región N. Entonces, en la región entre el emisor y la base, aquí existe la región de transición. Esto es W, emisor, base. O sea, la región de transición de emisor-base. Ahora vamos a poner de otro color. Entre el colector y la base va a haber otra región de transición. Si el ancho de la banda, si el ancho de la región de la base es muy angosto, entonces estas regiones se van a traslapar. Si se entiende, este ancho W de base colector. Al traslaparse esas regiones, yo voy a poner aquí el campo eléctrico de la primera región, que prácticamente es cero. ¿Se acuerdan que acabamos de ver? Que entre la base y el emisor, el campo eléctrico es prácticamente cero. Pero entre el colector y la base, el campo eléctrico es muy intenso. Caray, pero... Estoy poniendo al revés esto. En la región de la base colector, aquí sucede un campo eléctrico muy intenso. Este campo eléctrico es extremadamente intenso. Entonces, aquí, para que este campo exista, esto va a ser positivo y esto va a ser negativo. Estoy poniendo los signos del campo eléctrico para que ustedes lo puedan identificar. Esta es la base. Bien, entonces cuando yo polarice directamente el emisor y la base, esto va a ser positivo, X negativo en la base.
va a haber circulación de electrones del lado de la base hacia el emisor. Pero, ¿qué es lo que tengo en el lado P? ¿Qué es lo que tengo en exceso en el lado P? Tengo huecos. Muchos huecos. Luego, entonces, cuando yo le ponga polarización directa entre el emisor y la base, los huecos van a entrar a esta región. ¿Y con quién se van a combinar los huecos? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí con los huecos? Pues que debido al campo eléctrico muy intenso, ¿sí?, por la polarización muy negativa del colector, esos huecos van a irse en gran proporción hacia el colector y en una cantidad mínima hacia el emisor, hacia la base, perdón. Y como el campo eléctrico, este que estoy señalando aquí, es muy intenso, los electrones antes de llegar a la base son atraídos fuertemente por el campo eléctrico de la unión base-colector, haciendo que estos huecos pasen en forma, ¿cómo se dice? En forma extrema, ¿sí? Pasen directa. Puedo aprender a entenderte mucho mejor si puedo familiarizar. Si pasan del emisor tendiendo a moverse hacia la base, en realidad el campo eléctrico intenso que hay entre la base y colector los jala y no los deja llegar a la base. Si aquí, voy a poner aquí un número, si aquí entraran 1000 huecos, probablemente aquí se vendrían 950 y solamente 50 huecos. Solamente 50 huecos pasarían a la base. Entonces, el gran flujo de corriente sería de emisor hacia el colector, ¿sí? Y ahora sí, ahora viene la otra parte. ¿Quién es el que propicia la entrada de huecos? O sea, miren, si en la región W entre la base y el colector no hay huecos que pasen entonces. O sea, yo necesito tener huecos dentro de la región base colector para que puedan circular hacia el colector. Pero si no tengo huecos ahí, pues no va a haber nada. Entonces, ¿quién es el que se encarga de meter huecos del lado P del emisor? Huecos de aquí. ¿Quién se encarga? Pues la polarización directa entre el emisor y la base. ¿Sí? El voltaje en la base disminuye la barrera entre el emisor y la base, ¿sí?, la barrera de potencial, haciendo que los huecos penetren del emisor hacia la base y deberían de circular hacia la base. Pero resulta que en el momento que penetran la región de transición emisor-base, son atraídos por el traslape que existe entre la base y colector. El asunto es meter huecos a esta región de transición donde se traslapan. Déjenme poner otro color porque... meter los huecos aquí. Aquí donde se traslapan. Una vez que un hueco entre bajo la influencia del campo eléctrico de la unión base-colector, es atraído fuertemente hacia el colector. Entonces, lo que necesito hacer es polarizar en forma directa el emisor base y meter huecos. Si meto muchos huecos, pues muchos huecos van a entrar hacia el colector. Si meto poquitos huecos van a pasar al colector. ¿Sí? Y ya dije hace un momentito, haciendo así una simulación, si aquí entran 1000 huecos del emisor hacia la región de la base, de esos 1000 huecos que entran, 950 van a aparecer en el colector y solamente 50 en la base.
Entonces, con poca corriente en la base, puedo controlar una cantidad de corriente muy alta en el colector. De hecho, estos números que puse aquí son muy pobres, ¿eh? Sí. A ver, 950 entre 50, ¿cuánto es? 95 entre 5. Uy. Son 19. Es 13. A ver, es 40, 18. 19, ¿no? Sí, 19, bueno, 19. Sí, 19, sí, 45, sí, 19. 19 es correcto. Entonces es una cantidad muy baja, ¿sí? Entonces, imagínense que tuviese 950 huecos en el colector y yo lo divido entre la cantidad de huecos que van a la base y esto me resulte 300. ¿Cuántos huecos irían a la base? 950 entre 300 sería 31.8, ¿no? Casi 32. 320, perdón, casi 32, ¿no? No, espera. 32, 3. 95 entre 30. 31.666, ¿no? ¿Cuánto? 31.66 según yo. Sí, 31.6. Sí. Si 950 pasan a la base, 31.6 pasarían, perdón, 950 pasan al colector, 31.6 pasarían a la base. Entonces, con poquitos huecos que circulan hacia la base, pasarían una cantidad enorme hacia el colector. De hecho, Creo que me equivoqué, profesor. no, está mal, es 3.16, 3.16. 3.16, sí, porque sí, con 3.16 huecos que pasan a la base, estarían pasando, pues estaría empujando a 950 que se van al colector. ¿Sí? Entonces ya tengo una ganancia ahí. Si disminuyo de 3.16, lo disminuyo a la mitad, vamos a poner con 1.5, bueno, pues aquí la cantidad de huecos también va a disminuir. Si nosotros vamos a tener una ecuación que dice que la corriente en el colector va a ser igual a un parámetro que se va a llamar beta por la corriente de la base. Entonces, dependiendo de esta corriente de la base, es igual a la corriente del colector, ¿sí? Y el parámetro de amplificación es la beta. Esto es amplificación de corriente. Se le conoce como beta. Entonces, ya para finalizar, la base tiene que ser lo suficientemente angosta para que los dos campos eléctricos de las regiones de transición se traslapen. No puede ser una región de la base cero, porque no funcionaría. Pero sí una región muy angosta que permita el traslape de las dos regiones de transición. Si no se traslapan, no hay funcionamiento del transistor. ¿Sí se entiende eso? Bueno, pues esta es la esencia del transistor. Lograr que las dos regiones de transición se traslapen. Y estas son muy angostas. Si por aquí entra una cantidad enorme de huecos, la mayor parte se va hacia el colector y solamente una pequeña porción iría a la base. Si esto es P, esto es N y esto es P, perdón, se me olvidó decir eso. Entonces aquí entran muchos huecos. O sea, yo voy a forzar la entrada de huecos hacia la base, pero el campo eléctrico de la unión base-colector va a hacer que la cantidad gruesa, la mayor cantidad de huecos se pasen hacia el colector, hacia la inmensa mayoría.
En relaciones que van desde 50 a 300. 350, sí. Esa relación va a ser beta igual 50, perdón. Este sí no. Ah, caray. 50. La beta mayor que 50 y menor que 350. Más o menos son los rangos de la beta. Una beta de 50 es muy pobre, pero sirve para los transistores de potencia. Una beta de 350 es muy aceptable y es para los transistores de amplificación de señales bajas, señales de baja potencia, como las de los cabezas de grabadora de los, bueno, ya no hay, las lectoras de disco, los dispositivos que amplifican la señal, los micrófonos, o sea, cualquier señal muy débil de bajo voltaje puede ser amplificada, ¿sí? Y se utilizan transistores cuyas betas son de valor alto. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Dejen volver con ustedes. Entonces, para los que llegaron tarde, nos vemos el próximo miércoles a las 7 también. El aviso, y ya les estaré mandando a principios de semana sus calificaciones. ¿Ok? Ok, profesor, muchas gracias. Ok, pues tengan cuidado, jóvenes, en la